Muy bien, bienvenidos. Vamos a seguir trabajando con Darktable, vamos a seguir trabajando con máscaras. Fíjense que esta era la foto que estábamos trabajando en el tutorial pasado. Vamos a trabajar vamos a trabajar naturaleza. Esta amiga, esta iguana, vamos a ponerlo a 100%, otra vez el ojo. Fíjense que está mucho más enfocado que aquella foto. Este era un objetivo mucho mejor, pero podemos hacer el mismo proceso. Solo vamos a trabajar las máscaras de enfoque acá. Una vez más vamos a empezar igual con enfoque. Aquí en trazar ruta. Y recuerden que es poniendo puntos. Empezamos poniendo puntos. Puntos para ir dibujando la máscara. Donde ustedes crean que es conveniente que vaya la máscara. Para que vean que, bueno, con todo tipo de... Le dan clic al botón derecho. Muy bien. Vamos a verlo si está muy duro. Podemos difuminarlo un poco con este acá. Ok, muy bien. Bueno, podemos poner hasta 2 también. No, sí, vamos a darlo en 2. Me gusta así, para probar. Fíjense que está 100%. Vamos a decirle 2 acá. Wow, miren, estaba bastante mejor. Fíjense cómo. Y no necesita ningún otro enfoque. Pudiera ser con este o pudiera ser con este. Vamos a probar con este a ver. Ya saben que le dan aquí sin utilizar, buscan la ruta. En lo que le digan enfoque se va a deshabilitar. Entonces lo que tienen es que volver a seleccionar aquí ruta. Fíjense cómo cambió, ya nada más está enfocado el ojo. Lo desactivo y vemos. Tengo una sombrita aquí, ¿la vieron? Esa se quita, esta sombrita de aquí, mírenla. Fíjense en este punto de aquí. Vamos a ver. Sí. Y aquí también, ¿ves? Resalta mucho, entonces eso lo quitamos con difuminado. Vamos a difuminar 3. O 5 mejor. Muy bien, ahora vamos a ver el cambio para que vean que cambió. ¿Ves? Es más suave. Y sin embargo, bueno, ya tienen el enfoque. Entonces, bueno, es un enfoque selectivo con una máscara. Y fíjense cómo el ojo resalta muchísimo con respecto a todo el resto de la foto. Pero aquí podemos hacer otras cosas. Podemos hacer unas máscaras mucho más grandes. Vamos a trabajar una máscara más compleja. Vamos a trabajar el cielo. Vamos a trabajar con zonas de color. Y vamos a hacer una máscara más grande, más detallada. Vamos a trabajar siguiendo estas escamas. Bueno, yo voy a pausar un momento el video mientras hago toda la máscara, pero ustedes están viendo más o menos cómo lo estoy haciendo. Ok, ya casi tengo la máscara activa. Entonces, bueno, volví a activar el video para terminar el proceso. Bueno, mostrando un poquito de cómo estoy siguiendo aquí estoy haciendo, bueno, cualquier cosa, ¿no? Estoy siguiendo las escamas. Esto es un trabajo más delicado porque yo tendría que también agarrar parte de la grama. Pero bueno, no importa. Aquí para hacer la demostración. Esta es la última escama. Vamos a llegar hasta aquí. Ya está. Vamos a abrir esto a un 50%. Vamos a ponerlo todo, ajustar a la pantalla. Y vamos a hacer esto aquí ya así a los. Fíjense que yo pongo la máscara fuera de la zona, ¿no? En la parte gris de la foto. Del área de trabajo. Eso significa que estoy agarrando todo el borde. Voy a trabajar solo el cielo. Bueno, el cielo y lo que agarre ahí de grama también, pues. Muy bien. Esto para que vean cómo trabajar. Ajá. ¿Qué área estoy trabajando? Vamos a ver. Si activo aquí este cuadro amarillo. Muy bien, estoy trabajando esta área. Aquí pueden ajustar la máscara, la suben, la bajan. Esto tiene unos noditos que parecen unas flechitas. Vamos a acercarnos un poco. Cuidado cuando hagan esto porque la máscara puede cambiar de tamaño. Ya les voy a demostrar eso también. Si yo le doy aquí, debería aparecer. No me apareció nada. Qué raro. Debería aparecerme una flechita. No, porque aquí está el área es aquí. Fíjense que aparece un puntico, y tuerce la máscara. O sea que ustedes la pueden ajustar. Eso es una cosa. Otra cosa que tienen que tener cuidado. Si ustedes se paran en el área activa de la máscara y le dan a la rueda del ratón, la máscara cambia de tamaño. Pueden dañar la máscara. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Si quieren cambiar la foto de tamaño, desactivan la máscara. ¿Verdad? Desactivan aquí.
Y le dan a la rueda del ratón y ajustan. Porque si no, dañan la máscara. Muy bien, vamos a activar aquí. Bueno, puedo tener la máscara activa o desactiva. Ahorita da lo mismo. ¿Qué quiero? Bueno, vamos a poner ese cielo, no sé, más azul. Vamos a tomar una área del cielo. Fíjense que con el selector de color le doy al gotero. Y puedo o mover este nodo o añadir uno nuevo con un clic. No, un clic con el botón derecho. No, ¿es doble clic? No, mentira. Mayúsculas, clic. Mayúsculas, clic, abre el... Mayúsculas, clic, pone más puntos. Entonces mayúscula, clic, otro aquí. ¿Qué pasó, pues? Ya que no me responde. Ah, no, control clic es la cuestión. Control clic. Es control clic, disculpe. Entonces, ¿qué? Me confundo algunas veces con los comandos. Y si separan el punto, lo pueden arrastrar. Esta línea negra es el punto de color que yo tomé. Bueno, fíjense, aquí tengo luminosidad. No recomiendo tocar la luminosidad porque si tocan la luminosidad, meten ruido. Entonces, ojo con usar la luminosidad. Pueden utilizar saturación y tono. Saturación. Más azul. Fíjense el cambio. Más azul. No, o sea, bien exagerado para que lo vean. Tono. Bueno, lo quiero en otro tono. Quiero otro tono. Entonces ustedes pueden crear más nodos aquí si quieren. Pero quiero que sea verde. Ahora es verdoso. ¿Ok? Otra forma de agarrar, usar esa máscara. Y bueno, cambiar por ejemplo el color del cielo. Selectivamente solo el color del cielo o el color de alguna área de la foto. Esa es una forma. Esta es una de las máscaras. Vamos a quitar esa máscara. ¿Cómo la quito? La activo. Me paro sobre ella y le doy clic con el botón derecho. La eliminé. O sea, no está borrada, pero ya no afecta la foto. Y esto lo reinicio porque fíjense que sigue siendo el cielo, pero aquí cambió el color de todo, fíjense. Aquí cambió el color de todo, entonces nos vamos a reiniciarlo con el botón. Fíjense que aquí a la derecha de los tres botones, el que está en medio, reinicia los valores. Vamos a utilizar ahora la máscara de degradado, que sirve para los cielos, le había dicho. Esa máscara de degradado, le doy el lápiz, está aquí, le doy y fíjense que apareció. Ahora me indica hacia dónde está, que esto no estaba antes así. Si ustedes quieren, activan esto acá. Fíjense, ¿ve? De arriba hacia abajo. Y creo que esto aquí yo pudiera... Ya va. Esto se puede cerrar. Ustedes separan... ¿Ve? Esto se gira, ¿ve? Vamos a ponerlo un poco torcido. Si separan aquí, le dan clic al botón. Ahí está. Le dan al ratón. ¿Ve? Separan aquí sobre la línea y le dan al ratón. Y cierran el área de degradado. Claro, en este caso va a afectar la iguana. No, vamos a utilizar otra... Vamos a utilizar mejor otra foto que tengo aquí. Vamos a dejar esta foto hasta aquí. No la voy a seguir editando. Vamos a... Esta para las máscaras estuvo bien. Vamos a hacer el degradado con esta. Rápidamente. Vamos a activar máscara de degradado. Vamos a retocar solo el cielo. Y vamos a cerrar. Fíjense. Vamos a verlo aquí. Muy bien. Vamos a darle un poquito más inclusive. Ajá. Aquí le ponemos un degradado de 10 más grande. 10 aquí también. Bien. Y vamos a trabajar ese cielo. Bueno, vamos a hacer cualquier cosa loca con ese cielo. Vamos a poner unos nodos aquí de respaldo antes de... Y bueno, yo quiero este color. Ok, está aquí. Perfecto. Vamos a cambiar ese cielo de color. Fíjense cómo ahora es violeta. Acá un poco. Porque cambié el tono. Y ahora en la saturación. Fíjense que esta foto está curva. Eso es una... No hemos visto teoría de objetivos, pero esto que ocurre, esto es una deformación del objetivo. ¿Ok? Eso es una deformación, eso tiene una aberración del objetivo. Eso se corrige, el programa lo corrige. Acá donde dice... Acá. Corrección de lente. Le damos. Y no lo corrigió. Raro. Distorsión, distorsiona más. Corregir.
Oye, qué raro que no me está corrigiendo. Debería estar corrigiéndolo, porque está activo. Sí, este es el objetivo, sí. Pues lo que hizo fue una corrección de... No, pero es que no debería tocar la escala. Está rectilíneo. Ajá, panorámica rectilíneo. Raro que no lo corrigió. Fíjense que sí lo hace, pero en rectilíneo. Esto debería estar recto. Y no lo está haciendo. Y eso es porque, fíjense, el diafragma estaba muy abierto. Entonces, bueno, ocurren ese tipo de aberraciones. Pero bueno, no me lo quiere corregir. Muy raro. No voy a seguir peleando con esto porque no era el motivo del video. Vamos a seguir entonces en lo que estábamos. Pero para que sepa que eso se corrige, no lo quiso corregir, no sé qué pasó ahí. Porque me está viendo el objetivo. Fíjense cómo con esa máscara entonces de... que esto es una máscara de degradado, retoco cielos de ese tipo o sea, que tengo un horizonte bien recto. Puedo hacer este tipo de cosas. Fíjense que puse el cielo un poco más violeta. Pudiera haber hecho muchas otras cosas, por supuesto, eso afectó la nube, habría que hacer otro trabajo. ¿Y cuál es el otro trabajo que habría que hacer? Vamos a hacerlo no con esta, sino con esta imagen. Otro modo de máscara, un poco más complejo. Y es trazar máscara y máscara paramétrica. Vamos a trazar una máscara aquí que me agarre todo lo que sea azul. Ok, solo esta área, ¿verdad? Ahora voy a buscar la máscara paramétrica, que es esta. Fíjense que tengo dos selectores. No. Tengo dos selectores. El selector de acá, que me selecciona este color. Y este selector, que es el de la máscara paramétrica. Entonces tengo aquí la luminancia. El canal A, que es los verdes y los rojos. El canal BLB, que son los azules y los amarillos. Pero también tengo la cromancia y el canal del tono. Entonces fíjense que aquí estoy utilizando tanto la máscara paramétrica como la máscara de selección que teníamos antes. Vamos a activarla. Fíjense que tengo la máscara y yo le digo, bueno, yo no quiero los verdes, quiero solo el azul. Y vamos a ver. Debería estar seleccionando el azul, no lo está haciendo. Si no lo hacen ok, ahí empezamos. Ok, fíjense que aquí tengo algún problemita con la selección. Yo debería aislar esa máscara más bien. Vamos a ver. Esto lo hacemos. Aquí puedo hacerlo fácilmente. Ya, saqué el ojo de la selección. Listo. Ya, para no complicarme más la vida haciendo otra máscara. Si le ponemos aquí un difuminado por más o menos 2, puedo quitar un poco este grano de aquí. Puedo abrir un poco más esto. Ok, ya toqué la iguana, no quiero tocar la iguana. Ahí la tengo, suficiente. Y ahora miren, menos difícil que estar haciendo cada escama, la grama, etc. Desactivo entonces. Fíjense que lo hice con el canal B. Pude haberlo hecho con otro canal. Lo mismo, vamos a ahora sí agarrar un tono, este tono. Control clic, control clic, control clic. Le dan con el botón derecho y se elimina. Y ahora, wow, miren cómo cambió, miren. ¿Vieron? Lo puse más uniforme y ahora en saturación, igualito control clic, o lo desaturo. Quito el azul, fíjense los grises aquí, fíjense aquí los grises, o por el contrario,
lo saturó más. Y fíjense que no toqué la grama. La grama no tiene ninguna afectación. Eso es una máscara combinada, una máscara paramétrica con una máscara normal. ¿Qué hace la máscara paramétrica? Bueno, se fija, selecciona un punto según el tono, según el color específico. Y usted lo gradúa. ¿Qué le permite eso? Bueno, ir aislando zonas. En este caso, bueno, aislé de esta, era fácil aislarlo. Pues. Hay unos que son un poco más complicados y entonces necesitan un trabajo más dedicado de combinación entre una máscara paramétrica y la máscara normal de selección. Aquí también lo hubiésemos podido hacer. Solo que como este color es muy parecido a este, bueno, era más fácil hacer una máscara de degradado. Pero yo pudiera tener otra máscara que nada más me seleccione este verde y no me seleccione la arena, por ejemplo. Otra que me seleccione esta parte aquí, este tono de la arena y no el verde de la hoja. Entonces, bueno, yo trabajaría esta arena por separado, trabajaría las hojas por separado, trabajaría este color de acá por separado, el mar por separado y esto por separado. ¿Qué haría? Bueno, le cambiaría los colores, le haría máscaras de enfoque, etcétera. Solo todo por separado. Vamos a hacer otra máscara de degradado acá, porque creo que tengo una. Vamos a crear otra. Y ahora vamos a crear una que sea solo. Ajá, pero tenemos un problema acá. Vamos a crear otro módulo. No, otro módulo no. Vamos a trabajar con el módulo de... Fíjense que este es el grupo que lo estamos viendo hoy, el grupo de corrección. ¿Ves? Aquí se hacen correcciones. Vamos a trabajar con el ecualizador de contraste. Y vamos a trabajar con una máscara de degradado que me trabaje. Fíjense cómo está destorcido. Disculpen, es aquí. Ok, ok. Aquí vamos a tener un problema. Ya lo vi. Y es que entonces yo lo pongo aquí y me va a tocar toda esta zona. Ese es uno de los problemas de la máscara de degradado. Pero bueno, no importa. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, no quiero tocar nada aquí. Lo que quiero es enfocar el mar más. O sea, que se vea más la espuma del mar. Desactívate. Y desactívate acá. Y le digo, bueno, enfoque. Simplemente. Listo. Entonces fíjense cómo apliqué dos máscaras de degradado. Una para poner este cielo violeta acá. Pudo haber sido cualquier otra cosa. Demostrando la función de la máscara. Y aquí utilicé otra máscara de degradado que no tengo que estarla dibujando. Enfoqué el mar. Sencillito. O sea, hice que se viera más la espuma del mar. Y si quiero le digo... no, aquí enfoqué toda la foto, disculpen. Vamos a volverla a activar. El gradiente 3. No, el gradiente 3. Ahí está, listo. Fíjense cómo aquí ya cambió. Ok, ahora sí, vamos a desactivarla. Miren el mar, ¿eh? Fíjense que nada más se activa el mar. Y así se trabaja en Darktable haciendo distintas zonas de enfoque, varias enfoques. Como vieron acá igualmente. Así como se aplica esto, se aplica cualquiera de estas imágenes que está acá. En un tercer tutorial vamos a trabajar alguna de estas otras imágenes. Un trabajo un poco más detallado, un poco más complejo. Pero ya vieron entonces que hay distintas máscaras, se pueden hacer distintos tipos de máscaras y se pueden combinar de distintas formas. En este caso utilicé una máscara acá para enfocar el ojo y utilicé una máscara paramétrica combinada usé una máscara de trazo con una máscara paramétrica que también puedo utilizarla sola. Fíjense, máscara de trazo, máscara paramétrica o ambas. En este caso utilicé ambas, una máscara de trazo con una máscara paramétrica y trabajé solo el color del cielo. Bueno, este fue un nuevo tutorial de Darktable. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial y espero que del uso de las máscaras les haya dado buenas ideas. Muchas gracias.